Voy a regresarme un tantito porque hay este pasaje de los Filipenses tiene tanta enseñanza que de repente cuando amontonamos demasiada enseñanza, de repente vamos perdiendo algunas cosas que quisiera compartir con ustedes esta noche. Filipenses capítulo 3, vamos al versículo número 8, vamos a regresar tantito al versículo número 8 y luego vamos a tratar de conectarnos hasta el versículo 15 en adelante, pero quiero que vayamos allá a ese pasaje. Dice Filipenses 3:8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Vayamos en oración al Señor. Padre, gracias te damos esta noche porque nos concedes el privilegio de estar en este lugar para ser bendecidos por tu palabra, para ser enseñados, yo y mis hermanos y yo, y podamos, Señor, de esa manera ser edificados en la mutua fe y poder ser fortalecidos en nuestra vida espiritual y poder ser, Señor, instruidos en cuanto a la voluntad tuya perfecta que tienes para nosotros. Te suplicamos en el nombre de Jesús que tomes nuestros corazones, que Padre los cautives por tu Espíritu Santo y que nos ilumines con tu Espíritu Santo para poder entender tu palabra. Y Padre, que podamos tener el valor de ponerla en práctica también. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El apóstol Pablo ha venido desarrollando el tema. Es increíble cómo el libro de Filipenses, que solamente tiene 104 versículos, tiene una teología extraordinaria, tiene una enseñanza doctrinal extraordinaria. Él ha venido enseñando, se le llama la epístola del gozo. El apóstol San Pablo ha explicado que para él el vivir es Cristo. No solamente vivía con Cristo, sino que él quería estar embuido o absorbido totalmente por Jesucristo. Quería que su vida fuera una vida semejante a la de Cristo. Y es lo que está diciendo. Cuando nosotros hablamos algunas palabras de repente que son clichés muy de los creyentes evangélicos, es por ejemplo redención, justificación, santificación y glorificación. Y estos términos, cuando se utilizan, son muy rimbombantes y muchas veces los utilizamos sin siquiera poder entenderlos.
y esto quiero que los anote por ahí: redención, justificación, santificación y glorificación. En alguna medida esto es el proceso del creyente. Una vez alguien me preguntó y me dijo: pastor, ¿un creyente, un cristiano, es un proceso o es una crisis? Y esa pregunta fue interesante. Ahora en los varones, tuvimos muy buen número de varones, hicieron una pregunta: ¿por qué a los buenos les suceden cosas malas? Fue una buena disertación filosófica cristiana que tuvimos ayer con los hermanos varones. Pero hoy vamos a disertar sobre estos 4 conceptos. El apóstol Pablo empieza diciendo en el capítulo número 3, haciendo mención a las cosas que él había mencionado. Él había presentado 7 argumentos que lo hacían a él, humanamente hablando, en el concepto religioso, lo podrían hacer superior a cualquier persona. Ese es el problema de la religión. La religión a veces nos crea una apariencia. ¿Recuerdan ustedes a los judíos, a los fariseos en el tiempo del Señor Jesucristo? Ellos estaban siempre persiguiendo al Mesías. Aquellos que estaban esperando al Mesías estaban correteando al Mesías. No podían entender, no podían comprender. Ellos hablaban de un Mesías militar, un Mesías triunfante, y el Mesías que se presentaba era un Mesías sufriente. De hecho, Isaías capítulo 53 nos habla del Mesías sufriente. Escuché un comentario que el capítulo 53 era prohibido para los judíos leerlo. Y era difícil poder comprenderlo, porque era difícil poder encajar al todopoderoso Mesías, encajarlo en una actitud de siervo sufriente. Entonces, el apóstol San Pablo dice: miren, yo tenía estas cosas. Yo tengo de qué confiar en la carne. Mire, yo fui circuncidado al octavo día, que así lo marcaba la ley. Yo no solamente fui circuncidado al 8º día, sino que soy del linaje de Israel. O sea, no he sido adoptado. Yo pertenezco, yo procedo del linaje directo de Israel. Soy de la tribu de Benjamín, una de las 2 tribus que quedó fiel a la casa de David y que no permitió ídolos en sus entornos. Yo también fui hebreo de hebreos. No solamente hablaba de su filiación o de su sanguineidad como judío, sino que también en su naturaleza como religioso. Él era parte del Sanedrín. En cuanto a la ley fariseo, la fracción más conservadora del judaísmo, que ponía demasiada atención a las tradiciones, más de 300 mandamientos adicionales que se llamaban la Mishnah, adicionales a la Torá, para que pudiera cumplirse, asegurarse de que se cumplían no solamente con los mandamientos, sino las formas y todo esto. Dice: en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, dice, yo me estaba ocupando en tratar de establecer que el judaísmo fuera la única religión. En cuanto a la justicia que es en la ley, dice, irreprensible. Es decir, nadie podía reprenderle en cuanto a la ley del Señor. Esas cosas a las cuales Pablo está mencionando son basura. Muchas veces nosotros nos recordamos, y yo recuerdo a mi mamá cuando le predicábamos del Evangelio. Mi papá, que era un católico profesante, era una persona que sí tomaba cada fin de semana y que se emborrachaba como cosaco, pero sin embargo él era profundamente religioso. Entonces, cuando yo le compartía del mensaje del Evangelio, él me decía, ¿cómo crees que yo voy a traicionar la religión de mis padres? Bueno, los fariseos estaban tan preocupados por la religión que la propia religión venía a ser un obstáculo para que ellos conocieran a Jesús. Y muchas veces la religión puede convertirse en un obstáculo para que nosotros tengamos un acercamiento real con el Señor. Porque muchas veces nos vamos envaneciendo con los conceptos religiosos. El cristianismo es un modelo de vida, es una forma de vivir. Ahora, mire lo que Pablo dice. Dice, ciertamente estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia, y ponga atención porque utiliza la palabra conocer en varias ocasiones. Note, en el versículo número 8 dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús.
Y luego lo vuelve a mencionar en el versículo número 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Ahora, aquí no está hablando, hermanos, de conocerle como para recibirle como Salvador. Aquí está hablando de conocerle en una forma íntima, al grado de que él pudiera asemejarse a él. El apóstol San Pablo, en sus epístolas, si usted observa sus epístolas, él está poniendo un énfasis en la necesidad de que el creyente entienda que el modelo de vida que tiene el creyente es Jesús. Hoy en día se discute mucho acerca de la religión, pero todavía no logramos entender, aún los creyentes, que nosotros no estamos en una religión, sino que estamos en un modelo de vida. Hay una discusión, ¿quién es la primera religión? Y a mí no me interesa discutir eso. Cuando alguien me dice, nosotros somos la primera religión, digo, no hombre, había muchas religiones en los tiempos de Jesús, muchísimas religiones. La gente adora lo que quiere adorar. El apóstol San Pablo le dice a los griegos, les dice, ustedes adoran lo que no conocen. Ustedes adoran por si las dudas, pero ellos tenían infinidad de dioses. Pero el apóstol Pablo dice, quiero conocer al Señor, no en el afán de recibirle, sino de entenderle y ser como Él, comprenderle. Hace tiempo conocí a una pareja. Él era un hombre bastante gordito. Ella era bastante delgadita. Todos le echaban mosca y decían, miren, ahí va el número 10. Obviamente el 1 era la muchacha y el 0 era el muchacho. Pasaron 5 años y después los encontré en la ciudad de Monterrey. Y ahora ya no eran el 10, eran el 00. Y entonces me dice un pastor que también es psicopedagogo, me dice, es que hay una ósmosis. Le dije, bueno, ¿y por qué él nos hizo mejor delgado para ser el 11? Hubieran avanzado un número. Pero esos fueron 00. Hermanos, dentro del budismo se dice que si usted medita delante de la deidad, usted se transformará en una apariencia semejante. Ellos han adoptado una idea que tenía que ver, que venía del cristianismo. Cuando el pueblo de Israel recibió las tablas de la ley, ¿quién estaba arriba en el monte Sinaí? ¿Y cómo estaba su rostro cuando bajó? Resplandeciente. ¿Qué se dijo de los discípulos cuando los escuchaban hablar? ¿Qué decían los no creyentes? Dice, y les reconocían, ¿qué cosa? Sí, pero ¿qué decía? Y les reconocían que habían estado con Jesús. Ojo, y les reconocían que habían estado con Jesús. Cuando usted pasa tiempo meditando en ese Jesús que le ha salvado, que le ha perdonado, que le ha transformado, que le ha cambiado, y usted viene a su palabra y se embebe en ella, entonces su vida va a ser semejante a la de Jesús. El problema con nosotros es que la religión se realiza en tiempos y espacios definidos. Nosotros nos reunimos los miércoles, los martes, los varones y las damas, los miércoles nos reunimos todos juntos, los domingos en la mañana todos juntos, los jóvenes en la tarde, los de discipulado, después luego la iglesia toda junta en adoración. Pero son espacios de tiempo y hay espacios de tiempo donde no nos encontramos en la iglesia. Y muchas veces nosotros en esos espacios de tiempo nos relajamos. Y hemos convertido la vida cristiana en 8 horas a la semana. 2 el martes, 2 el miércoles, 2 el domingo en la mañana y 2 el domingo en la noche. Ya la reunión de discipulado y la reunión de jóvenes, pues es informal. Pero realmente le estamos dando al Señor 8 horas de nosotros. Y la religión nos dice, bueno, ya cumplí. Yo ya fui a todos los cultos. No. Mire lo que dice el apóstol Pablo, lo que va a decir el apóstol Pablo. Dice, versículo número 9.
y ser hallado en él, es decir, escondido en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y luego dice verso 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Esto nos lleva a la segunda palabra. La primera palabra es la redención, la segunda es la justificación. Es decir, el Señor me compra, el Señor transforma la culpa en un gozo, transforma la condenación en perdón, convierte el pecado que me agobiaba en algo que ya Él nos liberó de eso. Él nos redime no solamente de la condenación, sino de la maldición y la esclavitud del pecado. Él nos redime y nos justifica. Es decir, ahora ya no hay una carta que esté en contra de nosotros. Ya no hay un protocolo que está en contra de nosotros. Ya no hay un récord, ya no hay un archivo que dice que nosotros pecamos. Por eso 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, note lo que dice, nueva criatura es. ¿Qué significa nuevo? 0 millas, 0 kilómetros. Dios no le está dando una vida remendada. No es que agarró su vida y la pegó en pedacitos y ahora usted tiene un hermoso caleidoscopio. No, Él lo que hizo es darle una vida nueva. Reparar no, reconstruir no, volver a ser. Eso es la redención y la justificación. Él le ha comprado con su sangre, le ha justificado, y ya no hay ningún récord en su contra. Pero vamos a la segunda palabra. La segunda palabra, una palabra que está ausente hoy en día de muchos púlpitos, la palabra santificación. Y muchos nos estamos limitando en la santificación solamente a las cosas externas. Yo les digo que cuando estaba en mi primera congregación, estaba pastoreando, había una hermana que ya pasó a estar con el Señor, que siempre me insistía, pastor, usted debe predicar contra el pantalón. Digo, dígame una base bíblica, de Deuteronomio 22:5, y ya discutíamos sobre eso. Pero ¿sabe qué era lo interesante? Lo interesante es que ella no es que ella me pedía que predicara contra el pantalón. Lo interesante es que ella pedía que se predicara contra el pantalón, pero dentro del templo. Porque fuera del templo ella utilizaba pantalones. A veces nosotros nos quedamos, era lo que pasaba con los fariseos. ¿Qué hacían los fariseos? Los fariseos se ponían unas filacterias y ponían entre más grandota, más espirituales eran. Y alargaban los flecos de sus mantos y entre más largos, más espirituales eran. Y recuerda usted aquel fariseo que se quedaba ahí en la sinagoga. Él decía, miren, yo doy diezmos de todo lo que gano. Yo ayuno 2 veces, cuando la ley mandaba 1, pero yo ayuno 2 veces a la semana. Yo tenía el problema del yo. Y luego cuando se refiere a aquel publicano que estaba arrodillado, decía, no soy como aquel publicano. Eso es la religión. El cristianismo tiene cuidado de sí mismo. Está preocupado por parecerse cada día a Jesús y le molesta cuando no checa, cuando no coincide en aquellas cosas con Jesús. Ese es un creyente que está caminando en la dirección correcta. El religioso está preocupado por cómo viven los demás. Es lo que ocurría normalmente. Hay una medición entre nosotros. Pero Pablo menciona lo siguiente. Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Yo quiero ser semejante a Jesús, dice Pablo. A mí no me preocupa la fama, a mí no me preocupa el poder, a mí no me preocupa el dinero, dice Pablo, a mí me preocupa ser como Jesús y parecerme en todo. Y luego menciona hasta su muerte. La santificación es un proceso, y ponga atención a esto. ¿Qué es la santificación? La palabra santificación viene de la palabra hiazo, separado para un uso especial.
Cada día yo debo de entender que tengo dos tipos de santidad. Yo tengo una santidad posicional. 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, si usted quiere verlo allí, dice: a los santificados en Cristo Jesús, santificados en tiempo pasado, y lo dice, llamados a ser santos en tiempo futuro. Usted como creyente es santificado en el momento en que usted se arrepiente y pone su confianza en Jesucristo. ¿Cuándo y cómo ocurre? Efesios capítulo 1 versículo 13. Efesios capítulo 1 verso 13 dice: y en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados, fuisteis separados. Fuiste sellados por el Espíritu Santo, que son las arras de nuestra herencia. Ahora tenemos la santificación. El Señor nos separó. Usted ya está en la carrera. Usted empieza la carrera. Más adelante Pablo va a mencionar eso. Prosigo a la meta, continúo en la carrera. La santificación también es un proceso. No solamente es una crisis, es una posición, sino que también es un proceso. El Señor Jesucristo lo aclara cuando dice: santifícalos en tu verdad. Y luego dice: tu palabra es de verdad. Es decir, la palabra nos va, ¿qué? Santificando, nos va separando. El apóstol Pedro, cuando pone esa escalerita que está en el libro de discipulado, en la clase de factores de crecimiento, dice Pedro: añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Y luego él menciona: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos ni sin fruto. ¿En cuanto a qué? En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Habla de un proceso. La santificación es un proceso que va a terminar cuando el Señor venga y nos transforme. Cuando el Señor venga y nos levante. Y Pablo dice: no sé si voy a llegar a la resurrección. A lo mejor el Señor viene antes y no paso por la resurrección. Porque hay unos que, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, os digo un misterio: no todos dormiremos. Uno de los eventos que está esperando la iglesia en este tiempo es el rapto. El arrebatamiento de la iglesia. Un día, cuando menos lo esperemos, la iglesia ya no estará. Los creyentes, aquellos que han entregado su vida al Señor sinceramente, que no son cizañas, sino que son trigo. ¿Y cómo lo vamos a identificar? Aquí siempre estamos preocupados por eso. Estamos bien preocupados. Estamos vigilando la vida espiritual de los demás. Yo les he dicho muchas veces: yo no soy el policía de Dios. Cuando platico con nuestro hermano, yo enseño la palabra. Y yo confío que la palabra será aplicada por el Espíritu Santo. Yo no puedo evitar que ninguno de los miembros de mi congregación pequen. Yo no puedo evitarlo. Pero el Señor sabe quién lo está haciendo. Y el Señor menciona en Mateo capítulo 13, Él menciona claramente que un día eso será evidente. Vaya conmigo a Mateo capítulo 13. Estamos hablando de santificación. Mateo capítulo 13. Y para que usted tenga algo de como un devocional en su casa y con su familia, yo le recomiendo que lea primeramente los versículos 24 al 30. Ahí está la parábola de la cizaña y el trigo y la cizaña. Pero en el versículo 36 está la explicación, así es que no tiene que aplicar ni siquiera las reglas de hermenéutica. Usted puede leer tranquilamente el 24 al 30 y después brincarse al 36 y el Señor le explicará personalmente la parábola. Leamos la parábola. Les refirió otra parábola diciendo, verso 24, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña.
Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recojan primero la cizaña y átenlo en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Después daría la parábola de la semilla y la mostaza y la levadura. Pero en el versículo número 36 viene la interpretación. Así es que, mi hermano, si usted quiere predicar sobre este pasaje, la interpretación ya está hecha. Solamente encuentre los puntos y predíquelo. Mire, verso 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Los propios discípulos no lo habían entendido. Esto me tranquiliza a mí. Hay ocasiones que predico y parece que nadie me entendió. Y entonces me desespera y me decepciona. Pero una vez que leí este pasaje dije: no, pues al Señor no lo entendían, que era Jesús. ¿Cuánto más a mí? Y cuando yo veo a uno que otro hermano dormido, que también a veces me desanima, me acuerdo que a Pablo también se le dormían. Se llamaba Eutico. Así es que me tranquilizo y digo: qué bueno, gracias al Señor. Así que no se preocupe. En el versículo número 37 dice: respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Ponga mucha atención a esto, porque aquí hay una verdad extraordinaria. Una verdad que muchas veces no queremos entender. Una verdad que muchas veces no queremos comprender. Y mira el versículo 37. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, es Jesús. El campo es el mundo, es la gente. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. Note, no es que la buena semilla se convirtió en mala semilla. No es que era trigo y se convirtió en cizaña, sino que dentro de la congregación de los santos hay personas que nunca se arrepintieron. Nunca fueron fieles al Señor, nunca reconocieron su pecado, nunca creyeron en Jesucristo. Siempre que tengo una consejería matrimonial, sobre todo de familias que yo no conozco, tengo la costumbre de preguntarles acerca de su conversión. Yo le pediría esta noche que usted examinara, y sería bueno un domingo al mes, que cada uno de los que hemos conocido a Cristo pasemos y demos nuestro testimonio, cómo entregamos nuestra vida a Cristo. ¿Qué les parece eso? Un buen tiempo. Y entonces pueden invitar a sus amigos, a sus parientes. Él va a dar su testimonio. Será un impacto. Sería genial, sería extraordinario que nosotros pudiéramos tener ese tiempo. ¿No les parece? Será bueno. Bueno, hay ocasiones en que nosotros estamos preguntándonos: ¿cómo es que yo puedo saber que soy salvo? Usted tendría que examinar esta noche cómo es que usted vino a los pies de Cristo. Les decía que cuando estoy aconsejando a los matrimonios, siempre tengo la tendencia a preguntarles y decirles: relátenme cómo se entregó a Jesús. ¿Cómo es que usted llegó al conocimiento de Cristo? Y me acuerdo que en uno de esos matrimonios, el hombre me dijo: bueno, mire hermano, déjeme decirle, yo le voy a decir cómo es que yo vine a los pies del Señor. Así que estoy encantado de escucharle, dígame por favor. Pues mire, un día yo quería ir a pescar, a mí me encanta la pesca. Yo tenía un familiar que tenía una lancha para pescar, tenía un pequeño yate para pescar. Y entonces yo quería que él me invitara a pescar. Y vine con mi tío y le dije: tío, ¿por qué no me invitas a pescar? Dijo: bueno, si tú vienes conmigo a la iglesia, entonces yo te invito a pescar. Dije, yo como quería ir a pescar, dije: pues vale la pena ir a la iglesia. Y me fui a la iglesia con él. Y esa noche, mientras yo estaba sentado, de repente yo escuché un rumor que decían: ahí viene, ahí viene. Y entonces volteé y vi que todos se venían cayendo como una ola. Tra, 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 tra. Y de repente, ¿qué pasó? Yo me caí también. ¿Ok? Y después me levanté. Y luego, ya está. Desde entonces soy un cristiano. Quiero preguntarles a ustedes: ¿qué piensan?
¿Cómo ves, Melida? ¿No? Escuche bien. Usted puede ver Lucas capítulo 13, verso 5, Lucas 13, 5, Marcos 1, 15, Hechos capítulo 2, 1 de Pedro capítulo 3, versículo 9, donde la parte más fundamental de la salvación es el arrepentimiento. Y yo sé que muchos allá afuera van a estar diciéndome ahorita ahí en la red, ¿cómo que el arrepentimiento? Sí. Porque la fe empieza creyéndole a Dios. Y la primera cosa que Dios nos dice es que somos pecadores. Y nos hace entender, anoche hablábamos sobre eso, sobre evangelismo y hablábamos sobre eso. Si usted va a Romanos capítulo 3, el versículo 10 en adelante, usted encuentra todo un catálogo de cosas donde la noticia es mala para el hombre. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. No conocieron camino de paz. Solamente hay maldición y amargura. Eso es toda una nota negra contra el hombre. Una de las razones donde estamos fallando los predicadores en este tiempo es que no estamos señalando el pecado por nombre. No queremos que la gente se incomode. Esto nos decía el profeta Isaías en Isaías capítulo 5, versículo 20. Hay de aquellos que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo, que ponen lo dulce por amargo y lo amargo por dulce. Hay un relativismo extraordinario. Hemos cambiado completamente la moral. A lo malo le hemos llamado bueno y a lo bueno le llamamos malo. Y no queremos escuchar que alguien nos diga que estamos mal. ¿Cuántos vieron el video de la negrita que estaba enfrentándose a los demás? ¿Qué fue lo que les llamó la atención de ese video? Sí, el valor de la negrita, de acuerdo. Pero ¿sabe qué me llamó la atención? Que en una parte del video, cuando la muchacha está hablando la verdad, los demás empiezan a decir, shut up, cállate, cállate. Y me transportó al tiempo de Esteban. Cuando Esteban está relatando el pecado del pueblo de Israel, dice que ellos se tapaban los oídos, crujían los dientes y querían matarle. Al final le mataron. No queremos escuchar la verdad. El arrepentimiento es necesario, pero para arrepentirse usted necesita saber en qué está equivocado, y para que usted sepa en qué está usted equivocado, por eso tenemos una serie de listas. Mira, 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, y empieza a dar toda la lista. Y luego dice, en la cual os declaro que los que practiquen esas cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, hay nombre, Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Mas los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos. Otra lista y lo menciona. Colosenses capítulo 3 y lo menciona uno por uno. Nosotros no podemos llegar al arrepentimiento si nosotros no reconocemos el pecado en el que nos encontramos. A veces somos como aquel político de México que cuando lo cuestionaron porque estaba robando en el pueblo al municipio, cuando lo encararon dijo, pero estoy robando nada más poquito. Y así somos. El proceso empieza con entregar su vida a Jesús. Porque ha reconocido su pecado, porque se ha arrepentido. ¿Qué es lo que pasa después? Lo que pasa es que nunca nos arrepentimos y continuamos esa vida.
Nada más que ahora es poquito. La santificación va a terminar con la resurrección. Si yo muero este día y yo estaré a la presencia del Señor, mi espíritu volverá al Señor, mi alma estará en su presencia, mi cuerpo estará esperando en la tierra la resurrección. O quizás, como estamos viendo las cosas en este tiempo, el Señor no está tocando la puerta. Vean lo que está ocurriendo alrededor nuestro. Una maldad rampante, hoy contra Dios. Yo podría decirle que en el siglo XXI la humanidad está perdiendo su fe. Vean a nuestros jóvenes en las universidades negando a Dios. Hace poquito yo les hablaba, hay que trabajar con los muchachos porque ya van a la high school, hay que tener cuidado, y aquellos que estaban en el high school ya están saliendo hoy y están yendo a la universidad y no sabemos si van a regresar en su fe. El relativismo rampante que se encuentra en este momento en las universidades, la negación de Dios. Cuando Friedrich Nietzsche dijo que Dios estaba muerto, aunque lo dijo que estaba muerto filosóficamente, lo adoptó el culturismo, la cultura marxista, la agarró y dijo Dios está muerto, y desde entonces hemos estado perdiendo la batalla en muchos lugares. La santificación empieza con el arrepentimiento, continúa con el aceptar lo que Cristo hizo por nosotros, y que ahora nos reconocemos como propiedad personal y exclusiva de Dios. Tenemos una santidad posicional, pero ahora viene la santidad práctica, donde yo empiezo a reconocerme como propiedad de Dios, cuando empiezo a reconocerme como instrumento de Dios, y ahora mi vida empieza a ser puesta en las manos de Él para que lo use como a Él le plazca. Y Pablo decía, si tengo que morirme, yo estoy listo. Y se los dije la semana pasada, una de las cosas más importantes que tiene que ver con nuestra fe es que si no estamos dispuestos a morir, no estaremos dispuestos a cambiar las cosas negativas de nuestra vida. Si no estás dispuesto a morir, ¿cómo vas a estar dispuesto a negar, a mentir? O a insultar o a continuar en tus pecados. Digo, si con los de a pie te cansas, dice el Señor, imagínate con los de a caballo. Ahora note lo que dice. Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerto, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y luego dice, no que lo haya alcanzado ya. Hermanos, la perfección no se puede lograr. La perfección como Jesucristo no se puede lograr en esta vida. Bueno, entonces, pastor, entonces, ¿de qué estamos hablando? Esa debe ser nuestra aspiración. Yo creo que levanten las manos todos los que son pecadores aquí. No, yo me voy de esta iglesia. Yo también soy pecador. ¿Qué dice la Biblia? No hay justo en la tierra que haga bien y nunca peque. Si usted se quedó con su mano abajo, usted necesita hacer una corrección en su vida. Tiene que corregir su teología. Usted ha sido perdonado de su pecado. Usted ha sido liberado de su pecado. Usted ha recibido el poder del Espíritu Santo, pero usted todavía tiene una vieja naturaleza, un viejo hombre, se le llama carne. Y todavía está ahí, son los apetitos, se le llama concupiscencia y están allí. Y en la medida que usted va conociendo del Señor, esa carne, ese viejo hombre va siendo crucificado. Por eso Pablo decía,
con Cristo estoy juntamente crucificado. Y en 1 Corintios 9:27 dice, golpeo mi cuerpo y lo sujeto a servidumbre. No es que no siento las ganas de pecar, es que decido que eso va a ser propiedad de Dios. Es lo que Pablo dice en Romanos capítulo 6. Vaya conmigo a Romanos capítulo 6, donde habla cómo podemos tener victoria. Ahora escuche bien, no estamos diciendo que usted va a alcanzar la perfección, pero esa debe de ser su aspiración. En el capítulo número 6, versículo 19, que es un texto extremadamente claro. Y mire que yo no lo escribí, yo solamente lo estoy predicando, yo solamente lo estoy enseñando. ¿Lo tiene? Dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación, que es la palabra que estamos aprendiendo, santificación. Ya vimos redención, justificación, y esta es santificación. Dice, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. En el versículo 12 había dado Pablo una orden. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Y luego en el versículo 13 dice, ni tampoco presentes. Dice Pablo, no lo obedezcas. Y no vayas de ofrecido a que te use el pecado. Porque muchas veces el diablo ni siquiera tiene que tentarnos. Nosotros lo buscamos solito. El apóstol Pablo lo diría en el capítulo 13, verso 14, diría, y no proveáis para los deseos de la carne. Si tú has sido un borracho, ¿qué haces donde hay cerveza y vino? Si tú has sido un fumador empedernido, ¿qué haces comprando una cajetilla de cigarros para tenerla en tu casa? Si tú eres una persona que cede a la sensualidad, ¿qué haces visitando lugares sucios de pornografía en el internet? Si tú eres un mal hablado, ¿qué haces viendo películas de la vieja escuela de Rodolfo, ¿cómo se llamaba? Sayas, no sé cómo se llamaba las ficheras? ¿Qué haces viendo a esos mugreros? Si tú eres una persona tendiente a la violencia, ¿qué haces viendo a Rambo y a Sylvester Stallone? Yo recuerdo a la hermana Tila, una hermana muy amada por mí, una hermana chiquita, pero grande en su fe y en su corazón. Una noche ella había estado viendo La Dinastía de la Muerte. ¿Alguien vio la película esa? Los Hermanos del Fierro. ¿Sí? Había estado la hermana Tila viendo en la VCR, había estado viendo la película. Y después de verla, va a la recámara de sus nietos, le da una patada a la puerta, ¡pau! ¡Ta, ta, 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 ta! ¿Se acuerdan antes cuando había las películas de karate? Aquellas películas chinas, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Sí te tocaron o no, Diego? Las películas de China, sí, que venían que con una mano así cortaban un árbol, ¿se acuerdan? Sí, y que volaban, parecían monos araña, ¿no? De un árbol a otro. Sí, así eran las películas que nosotros mirábamos de karate, no eran como las de Chuck Norris, no eran otras aquellas. No, hombre, de repente iban y, no, hombre, estos cuates, mira, no gastan en serrucho para cortar árboles, nomás les hacían así, caían todos. Salíamos del cine, del matiné, tirando patada y media para todos nos sentíamos karatecas. ¿Tú eres impactado por lo que miras? ¿Qué haces mirando lo que no debes? La santificación implica disciplina. Ok, está bien, cambiemos de tema. Volvamos a Filipenses capítulo 3. No que haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Eso tiene una palabra bien rara en gramática. Donde ubica las palabras, yo fui agarrado por Cristo y ahora quiero agarrar a Cristo. Tiene un nombre algo así, no recuerdo el nombre, tiene un nombre raro en la gramática. Pero es poner las mismas palabras en un orden invertido.
Dice Pablo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es ese llamamiento? ¿No les intriga? ¿De qué está hablando Pablo? Miren, en el capítulo 4, versículo 9, hay algo que nos da una lección. Ya llegaremos allí, pero solamente quiero darlo como mención para poder entenderlo. Versículo 9, ¿lo tiene? 4:9, ahí enfrentito, luego. Dice, lo que aprendisteis, ojo, aquí está el proceso, lo que aprendisteis, pero aquí lo da invertido el orden. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis. Cámbielo el orden. Lo que vistes, lo que viste, lo que oíste, lo que recibiste, es lo que aprendiste. ¿Se lo repito? Lo que viste, lo que oíste, lo que recibiste, es lo que aprendiste. A ver, maestro de escuela dominical, ¿cuándo sabemos que un niño aprendió? Cuando ya lo haces. Cuando lo está haciendo. No es cuando lo sabe. Es cuando lo está haciendo. Uy, menuda tarea tenemos, ¿no es cierto? O sea, tú lo aprendiste cuando lo estás haciendo. No cuando lo sabes. Cuando lo sabes es solo conocimiento. El supremo llamamiento es ser igual a su Hijo. Cristos pequeños. Yo sé que ustedes saben ese texto porque se los he dicho muchas veces. Gálatas 4:19 lo menciona. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pero ¿qué hacemos nosotros? Nosotros nos andamos comparando con los hermanos. Nos comparamos con el pastor, nos comparamos con los diáconos, nos comparamos con los maestros, nos comparamos con el hermano que es más popular, nos comparamos con el hermano que es más carismático, nos comparamos con el hermano que consideramos que es más santo. ¿Quién le dijo a usted que usted debe de compararse? Dice la Biblia que debemos reconocer a ellos y debemos darle gracias a Dios por sus vidas, cierto. Pero su meta debe de ser mejor que la de ellos. Un día alguien me preguntó, me dijo, oye, ¿por qué tú tienes tantos seminarios de enseñanza? Le digo, porque yo quiero que ellos sean mejores que yo. Yo no quiero que sean como yo, quiero que sean mejores que yo. Y quiero que tengan las herramientas que yo no tuve en el momento que yo tenía esa necesidad. Una de las razones por las cuales yo me hice consejero familiar era porque en nuestro matrimonio, en nuestros inicios, no teníamos un consejero familiar que nos dijera cómo hacer las cosas. Cuando iba con mi pastor y decía, hermano, es que estamos teniendo problemas en nuestro matrimonio, aquí y allá, me decía, ore, vaya y ore. Iba con el otro siervo de Dios, extraordinarios siervos, fíjese que estoy pasando esto y esto, ore. Y sí, la oración es extraordinaria, es muy útil, la oración cambia las cosas, cierto. Pero Pablo dijo, no he dejado de enseñarles todo el consejo de Dios. A veces necesitamos algo más que la oración. Necesitamos escuchar dónde estamos equivocados, necesitamos saber dónde podemos corregir, necesitamos saber cuál es nuestra parte en ese problema que se está desarrollando. Es lo mismo en la vida cristiana. No es solamente que usted sepa, sino que practique. A veces somos como los niños de Biafra, una gran cabeza y un cuerpo raquítico.
¿Cuándo usted va a empezar a darse cuenta que ha cambiado? El apóstol Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya. Mire lo que dice en 1 Corintios capítulo 10. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 10. Apenas comencé la predicación, quiero que sepan. Si dice, bueno, usted predique lo que quiera, yo me voy a las 8:30. 1 Corintios capítulo 10, no se crean, ya estamos en la primera llamada para terminar. ¿Lo tiene? Mire lo que dice Pablo de sí mismo. Note, porque Pablo dice, sigan mi ejemplo y sigan a los que se conducen como yo, dice Pablo. Pero más sobre todo, sigan el ejemplo de Cristo. Pero miren el ejemplo de Pablo, versículo 33, ¿lo tiene? 1 Corintios 10, 32, dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. ¿Se acuerdan de lo que decía Mateo capítulo 13? Volvamos y mantenga su dedo y vaya a Mateo capítulo 13. Les dije que la interpretación de la parábola estaba enfrente, ¿recuerda? Ya se le había olvidado al pastor. Vean lo que dice Mateo capítulo 13, el versículo 37. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. Es decir, hay malos y buenos dentro de la congregación, hay personas que son hijos de Dios y hay personas que solo son simpatizantes del evangelio. De manera, versículo 40, que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Judas está en el mismo infierno y no es algo que me guste decir. Pero él pudo arrepentirse, pero no lo hizo. Fue testigo de los milagros, estuvo con los apóstoles, vio a los muertos volver a la vida, a los ciegos ver, a los sordos oír, a los mudos hablar, a los endemoniados ser liberados, pero no pudo poner su confianza en Jesús para arrepentirse. Por eso es que tendremos sorpresas en el cielo. Los que creímos que encontraríamos allá quizás no estén. Y quizás aquellos que pensamos que nunca iban a llegar, llegaron. Mire lo que decía Pablo, 1 Corintios capítulo 10, versículo 32. No seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles ni a la iglesia de Dios. Es decir, tú, un creyente que es maduro en el Señor, no es tropiezo a los demás. Es decir, sus palabras son de ánimo. Sus palabras son de estímulo. Nunca sus palabras son de detracción. Y luego dice el versículo 33. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. La vida de un creyente que está madurando es una vida que está entregada al servicio de los demás, sin esperar absolutamente nada a cambio. Esta persona ha visto, ha oído y ha recibido y ha aprendido porque lo practica y se refleja en su conducta. No busca su propio beneficio. Sigue imitando a Cristo. Mire lo que le dice Pablo a los tesalonicenses en 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 6. Les dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Recibiendo la palabra no es que la escucharon, sino que la creyeron y la practicaron. No solamente la oían. Y en el capítulo 2 de esta epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, el versículo 10, dice: ustedes son testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. ¿Cuántos podemos decir eso a los hermanos? Escuche bien, esto debería usted poder decirlo esta noche.
Usted debería poder decir: hermanos, ustedes saben cuán justa, santa e irreprensiblemente nos hemos comportado con ustedes. Yo le hago una pregunta, no me diga que sí ni me diga que no, solamente escúchela. ¿Usted puede decir eso esta noche? O usted que está ahí atrás de la pantalla. Debería poder decirlo. Eso es santificación. Una vida consagrada al Señor. ¿Recuerda ese canto que cantamos hace poco? Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren adorar. Con manos limpias, corazón bueno para ti. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón. Santidad. No es que nos sale una aurolita, no es que nos salen alitas. No sé a quién se le ocurrió que los santos tenían alitas. Son ángeles. Dice que una vez un pastor llegó una hermana con sus alitas y con su aurelita acá. ¿Usted por qué viene vestida así, hermana? ¿Es Halloween o qué? Dijo: no, hermano, eso es la santidad. Dijo: no, la santidad no es esa. Esa misma hermana había venido con el pastor y le dijo: pastor, venía con unas tijeras. Quiero hacerle un favor, hermano. ¿Qué pasó? Ya vi que su corbata está, la lengua es muy larga. Y vengo a corregirla. Y entonces agarró la lengua y dijo: sí, haga lo que tenga que hacer. Y le cortó. Digo: ¿qué, hermana? Déjeme ayudarle yo ahora a usted. Présteme las tijeras y saque la lengua. ¿Sabe por qué esa ilustración está en el libro de Ventanas Abiertas de Limardo? Porque Santiago dice que nadie puede controlar su lengua. Y si alguien puede controlar su lengua, puede controlar todo su cuerpo. Una persona madura sabe controlar su lengua. Es la primera cosa que debe saber controlar. Dice: en las muchas palabras hay necedad. Santidad. Versículo 17. Hermanos, sed imitadores de mí. Capítulo 3, verso 17. Y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y luego menciona el versículo 18 que hay dos tipos de personas en la congregación. Las personas que son una vergüenza y las personas que son una bendición. Usted debe saber identificar. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os digo muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Y mire el versículo número 21, y esto es glorificación. Dice: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y esto es la glorificación. La glorificación se va a desarrollar cuando el Señor aparezca en las nubes y entonces llame. Y dice la Biblia en Corintios capítulo 15 que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos levantados para estar juntamente